confirmar que ya se escuche y ya se vea. Listo, ahí ya se escucha, ya se ve, entonces si quieren pues para dar tiempo a que la gente vaya viendo el live y todo, yo voy a ir haciendo como una breve presentación del espacio, así en el caso que ustedes quieran como compartirle el link a alguien, pueden entrar al Facebook de Oromo y pueden empezar a rotarlo, ¿listo? Entonces, pues bueno, ella es Valeria, yo soy Alexandra, la que no ven pero está acá hablando. Yo soy parte del equipo de Oromo, junto con Oscar, pues nos pensamos el espacio como un espacio cultural y un espacio que un poco también promoviera esas iniciativas locales y nacionales a nivel pues de café, a nivel de cervezas y a nivel de libros, complementando pues a los proyectos culturales en los que tratamos de involucrarnos como espacio. Entonces, pues quienes no conocen, nosotros estamos hace más o menos año y medio y en el proyecto lo que buscamos es un poco tratar de visibilizar todas estas apuestas literarias, artísticas, culturales que se dan en la ciudad, que se dan en el país y que pues por ser independientes, por decirlo así, muy pocas veces también rotan en otros escenarios más allá como de las ciudades donde se generan o los espacios donde se crean. Entonces, pues la apuesta de nosotros como espacio es un poco eso, como visibilizar todas estas apuestas que van surgiendo en el país y pues que tienen procesos bastante interesantes como lo que hacen tanto pues el taller blanco como pues en este caso el texto pues de Rómulo. Entonces, bueno, así como pueden encontrar claramente libros en el espacio, libros nuevos, también tenemos libros usados y otra serie como de productos, como lo es el café y la cerveza artesanal, que vienen articulados también a procesos sociales, en el caso del café y en el caso de algunas de las cervezas, procesos básicamente de después del proceso de paz, que son procesos de excombatientes, procesos de reincorporados. Entonces aquí pues pueden encontrar ambas cosas, café de reincorporados, cerveza de reincorporados, también cervezas artesanales de proyectos de chicas y de chicos que han emprendido pues apuestas por la cerveza o por el café desde procesos chiquiticos. Entonces pues esto es un poco como un espacio para visibilizar eso, todos esos que así como nosotros empiezan siendo muy pequeños y que pues buscan empezar a darse a conocer a otros espacios y pues aquí con ustedes está Valeria, que es también pues gestora cultural, ella es gestora de un espacio llamado Aquelarre Morada Jam, que ella también les va a contar un poco, que junto pues con Literarruta hemos tratado como de ser una alianza entre los tres, tratando de en conjunto pues promover todas estas iniciativas. Espero entonces que para ustedes pues sea de un gran gusto y placer poder conversar ahorita con Vale, lo mismo para Vale con ustedes, y que quienes están viendo pues aquí de manera presencial, quienes están así conectándose, pues puedan también disfrutar de esta charla, opinar, comentar, y bueno, entonces los dejo con Vale. ¿Podemos cambiar el nombre de Oromo a Aquelarre? Creo que aquí no se puede, tiene que ser cuando entra. Tiene que ser cuando entramos. No hay como una opción. Espera, terminamos. Sí. Aquí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por coincidir en este espacio. Gracias, Rómulo Bustos, por aceptar nuestra invitación. Gracias a Néstor Mendoza por acompañarnos desde la editorial también, que está haciendo presencia en Oromo Café. Gracias a Oromo, pues, por la participación en estos espacios, por gestar proyectos donde las personas podamos coincidir a través de la palabra. Gracias a quienes están conectando. Ya por ahí veo que algunas personas han estado dando like. Quiero compartirte, Rómulo, que hay personas presencialmente en Oromo que quieren escucharte, quieren aquí conocer tus letras. Entonces, bienvenido, y pues quisiera que nos compartieras un poco la palabra, Rómulo. ¿Cómo se da, por ejemplo, este proceso de presentar el libro que justamente le traemos, que es con la editorial? Se llama Monólogo de Jonas. Hablemos un poco, empecemos ya a presentar el libro como tal. Así es. Yo también lo presento, aquí lo tengo. Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, Néstor.
Bueno, muy complacido de que se abran estos espacios como el que tú acabas de describir maravillosamente, ¿no? Oromo Café y un espacio de integración de proyectos jóvenes y proyectos sociales. Bueno, acá está Monólogo de Jonás, que es el vector que posibilita este encuentro, que es un trabajo realizado por la editorial, el proyecto editorial que dirige Néstor, Taller Blanco. Son unas bonitas plaquetas, unos bonitos álbumes de poesía, muy bellamente, artesanalmente desarrollados, muy pulcros. Yo me siento muy contento con esta antología por muchas cosas. Una, porque la hizo Néstor, y yo confío mucho en el criterio de Néstor, realmente, dio un excelente criterio de selección. Y dos, porque es una antología que recoge muy juiciosamente una muestra de cada uno de mis poemarios, ¿no? Yo he publicado alrededor de 12 antologías, creo que son unas 12 antologías, pero casi todas son antologías de autor, y el autor, que sospecho que soy yo, pues casi siempre tiende como a seleccionar de alguna manera como sesgado, ¿no? A veces hay libros que no aparecen nunca presentes en las antologías que yo hago. Entonces me gusta cuando la hace una persona diferente, ¿no? Porque es otra mirada. Y en este caso, además, está eso, ¿no? Está la presencia de cada uno de los poemarios. Eso me parece interesante. En eso comparte un poco también el carácter del libro del Premio Nacional de Poesía, Democracia de Ángeles, ¿no? Que creo que fue el primero y el que no yo me arriesgué, sino que me pidieron que fuera así. De cada libro una muestra y luego aparece es como la primera publicación después del Premio Nacional fue Néstor. Creo que fue monólogo de Jonás, que me parece muy hermoso. Recuerda que después que nos vimos la primera vez, después de presentamos el libro en Bogotá, yo te preguntaba así como, bueno, lo que no entiendo bien es por qué ese nombre, ¿no? Ese título, Monólogo de Jonás. Ahora sé por qué. Ahora creo saberlo. Ahora creo saberlo. Bien, Valeria, eso es mi entrada. ¿Por qué Monólogo de Jonás, Rómulo? Queremos escuchar el por qué elegir un nombre también tan simbólico. No, esa pregunta es para Néstor, no es para mí. Porque Néstor fue quien tuvo el cuidado de la edición, él seleccionó y él le colocó el título. Yo le dije, haz lo que tú quieras, yo confío en ti, porque sé que eres una persona. Tuviste el aprobado. Yo di el aprobado, pero me quedé con el enigma, pero yo creo que lo puede descifrar más bien él. Yo lo que tengo ahora, después, tú sabes, Valeria, que uno acaba inventando, fantaseando cosas, ¿no? Después me he encontrado un significado. Posteriormente, a lo mejor coincide con el de Néstor, pero a lo mejor sí. Vamos a ver. Buenas tardes a Rómulo, Valeria, a los amigos de Oromo, esta gran librería de Cali, que es la primera que nos abre que le abre la puerta al Taller Blanco en esta ciudad. Hace un par de meses pudimos conocer la sede, hablar con Oscar, con Valeria, y de alguna manera involucrarlos con este proyecto que tuvo que emigrar de Bogotá a Cali, y pues con la idea de darle continuidad a todos estos proyectos dentro del Taller Blanco. En la primera presentación que tuvimos del monólogo de Jonás fue el 29 de noviembre del 2019. En esa oportunidad Rómulo visitó Bogotá y aprovechamos esa oportunidad para hacer la presentación de este libro. Ya veníamos trabajando la edición desde hace un par de meses en ese año, y pues era un estupendo marco para hacer esta presentación junto a Rómulo. Que para nosotros, pues dentro del Taller Blanco, desde
mi persona y también desde la presencia de Geraudí González, también editora del Taller Blanco. Publicar a Rómulo Bustos tiene una significación que se remonta al 2004. Personalmente pude conocer la obra de Rómulo en ese tiempo, específicamente unos poemas de sacrificiales del año 2004 que fueron una selección de sacrificiales que se publicó en la revista Poesía en Venezuela, Valencia, y que pude leer pues siendo muy joven, a los 18 años. Y fue el poeta vivo colombiano que pude conocer de primera mano en esos tiempos y que de alguna forma es la prehistoria de este libro. Desde ese tiempo me acompañan los poemas de Rómulo y siempre que tengo la oportunidad de compartir con él en público, no pierdo la oportunidad de mencionar esta anécdota como una forma de dar un pequeño homenaje a la obra de Rómulo. Esta antología tiene un valor especial, pues preparada por nosotros y porque reúne poemas de todos sus libros, incluso de su libro más reciente, que es Casa en el Aire, publicado en 2017, publicado por Pretextos. Hasta ahora no existía una antología, digamos que de Rómulo, que incluyera poemas de ese último libro. Y también era como un deseo de que los lectores de Rómulo pudieran conocer ese gran libro que es Casa en el Aire. ¿Por qué entonces la idea de titular esta antología Monólogo de Jonás? Con Rómulo pasa algo, es que él tiene mucha conciencia a la hora de darle títulos a los poemas. Entonces, ya uno se pasea por el índice de sus libros y dan ganas de robarle varios títulos de esos poemas para nombrar libros, porque tiene una gran facilidad para titular, ¿no? Monólogo de Jonás es uno de mis poemas favoritos del libro y también fue una manera de desquitarme y darme ese gusto, pues, de titular un libro de esta manera. Además que ese poema precisamente reúne las grandes obsesiones de Rómulo en poesía. Primero, el tema del bíblico, personaje bíblico, que también es frecuente en la poesía de Rómulo, y otro elemento fundamental es esa flexibilidad del discurso de Rómulo, ¿no? Que siempre está meditando, siempre está argumentando y mostrándonos una imagen muchas veces nueva de esos personajes históricos, ¿no? y míticos, bíblicos, y eso es lo interesante en Rómulo, ¿no? Siempre da la oportunidad de que nos acerquemos siempre de otra manera a sus personajes y hace que nos sintamos muy familiares o muy cercanos a todos estos personajes de Rómulo. Y en este caso, el gran personaje de Rómulo, de Jonás y la ballena. Sí, a ver, yo digo algo con relación a eso que acaba de decir, algunas cosas que oye dado Néstor, ¿no? Sí, él me recuerda, yo por supuesto no lo recuerdo a él, de esta vez de Festival de Poesía en Carabobo, ¿no? Algo así. Yo recuerdo que hubo un ambiente muy especial realmente. Recuerdo hice muchas buenas amistades allá que aún conservo realmente. También, es decir, tengo una marca de agua con ese festival. Ese festival me puso una huella muy particular. O sea, a ver, voy a decirlo, nunca lo he dicho, pero fue la primera vez que yo sentí en salida del exterior que mi poesía calaba muy bien. Esto parece bueno, estoy autoelogiándome, pero es que no puedo dejar de recordar, ahí estaba Montejo, Eugenio Montejo, estaba, él asistió a la... Si mal no recuerdo, Montejo ese año ofreció el discurso inaugural, si no me equivoco. Sí, había un homenaje para Montejo, ¿no? Entonces,
Montero me dijo, oye, me gusta lo que estás haciendo. Porque yo le dije, que, bueno, porque me decía, mira, porque es una poesía que tú la lees, donde quiera que la leas, pues, es que es una persona del trópico la que está hablando ahí, ¿sí? Entonces eso me pareció extraordinario, porque entre otras cosas yo nunca había buscado deliberadamente expresar el trópico. A mí las cosas me suceden así, realmente, como se da una búsqueda muy, muy personal, entonces la verdad interior se va abriendo paso, ¿no? A ciegas, en gran medida, para uno. A ciegas para uno. Bueno, ahí está ese punto de inflexión. Luego, yo realmente tengo noticia de Néstor por una nota que tú hiciste, ¿verdad? En que hacías memoria de eso, que me pareció muy hermosa. Pero después, caramba, y verdad que es hora de agradecerlo, porque tú has hecho una de las pocas notas sobre Casa en el Aire, y además una nota muy hermosa, muy bien concebida, muy bien estructurada, de la cual puedo decir, oye, aprendí un poco más de mi poesía cuando la leí. y eso me parece realmente extraordinario, ¿no? Cuando uno encuentra un texto que dice, bueno, esta persona se tomó el trabajo de leer con mucho cuidado esto, y además está diciendo cosas que de pronto yo no las tenía tan claras, ¿eh? Ahora salgo un poquito más consciente de mí mismo. Fíjate, eso de verdad es un texto hermoso. Ya te lo había dicho, creo, pero ahora te lo vuelvo a repetir, ese Casa en el Aire, muy puntual. Este monólogo de Jonás, sí, están esas obsesiones, ¿verdad?, que tú señalas. Hay textos en los cuales uno no sabe exactamente qué hay. Hay muchos textos. Y eso no es extraño, porque uno escribe más con el inconsciente que con el consciente. Que yo sigo en algún poema, yo digo que yo no escribo, que hay alguien que escribe por mí, y no es una mera retórica, es realmente así. Hay un elemento inconsciente trabajando que está activo siempre. Entonces, este poema Monólogo de Jonás es un poema que realmente aglutina una serie de motivos muy centrales. Está lo que tú señalaste, pero está también una preocupación muy intensa que tengo yo, que atraviesa mi obra, que tiene que ver con mi relación bueno, religiosa sí, y a partir de ahí con la realidad, ¿no? Entonces, claro, la ballena es un símbolo mítico religioso tremendo. Yo estoy obsesionado con la ballena desde la lectura de Moby Dick. Ahí me marcó la ballena, ¿no? Todas las cargas simbólicas. Pero en ese texto hay una cosa que para mí es muy significativa, ¿no? Es que el que está hablando ahí, que hasta cierto punto soy yo, pero no estoy muy seguro de que sea yo exactamente, dice algo al final que es muy fundamental. Bueno, y en todo el texto lo dice, ¿no? Y es la identificación finalmente del que está monologando por la ballena. O sea, la ballena es una construcción de Jonás, finalmente. Está dentro de ella y es su centro. Me parece muy lindo este dibujo. Está muy sintético, muy económico gráficamente este dibujo, donde está un puntico pequeño entre la ballena, pero ese punto es el corazón de la ballena. Eso es, sí, es que es fantástico, ¿eh? El punto es el corazón de la ballena, que es lo que en el fondo se dice en el poema, el corazón de la ballena. O sea, ese ser que está dentro de la ballena realmente es el que imagina la ballena, el que la crea, el que de alguna manera puede estar cautivo de ella o se puede liberar de la ballena. Y de alguna manera ese es como el drama, en parte, pienso yo, un drama que está presente en una zona de mi poesía con diversas irradiaciones a lo largo de la obra. ¿Qué tal si, bueno, aprovechando que estamos hablando de este poema, para que nos ofrezcas esa lectura del monólogo de Jonás? Sí, vamos a leerlo entonces. Monólogo de Jonás. Cuando echaron las suertes y los hombres furiosos se arrojaron al mar, creí que era el fin. Pero esto es más que el fin.
si comiera de la carne de este animal durante el resto de mis días, no alcanzaría la salida. Así es la profundidad de mi cautiverio. He transcurrido mucho tiempo sin otro sol que mi propio fuego. A veces me confunde el tumulto de su respiración, la trepidación de sus latidos magnificados por el eco a través de las muchas cavidades, como si fuera yo quien respirara, como si mis propios latidos lo inventaran. ¿Acaso sea yo el corazón de la ballena? Bueno, en ese momento yo lo planteo como una conjetura realmente, pero ahora puedo decir con toda seguridad que sí, que es así. Realmente es así. Ahora estoy plenamente convencido de que es así. En ese momento era una hipótesis. Una hipótesis, no solamente una hipótesis poética, una hipótesis vital, de vida. En ese texto maravilloso que escribe Néstor, dice una cosa que es muy cierta. Dice que casi todos mis poemas son una especie de poéticas. De alguna manera hay una reflexión de la poesía. Yo agregaría, siempre hay una reflexión sobre la poesía, pero simultáneamente es una reflexión sobre la vida. Es las dos cosas. Es una estética y es una ética que está amarrada. Uno depende de la otra. Por eso para mí el acto de escritura es vital, es el acto de afirmarme, buscarme afirmarme, justamente en un entorno y en una época en la cual no, la tendencia es a que no haya nada sólido en que tú te puedas asentar o fundar. Es una tensión muy importante dentro de mi poesía y aquí está planteado el monólogo de Jonás. Si me permites, leo el primer poema que tú abriste, que creo que eso deja bastante claro lo que yo acabo de decir, porque es una poética y es una ética, a las dos cosas. Poiesis. Cada mañana, con las calladas maderas de la ostra, reconstruyes con esmero tu pequeño Dios, a la medida de tu ignorancia, a la perfecta altura de tu abismo, ínfima o deforme, te dices, una perla bien puede merecer el esfuerzo. Yo digo, te dices, lo dice el personaje que está aquí hablando, pero realmente me lo estoy diciendo de mí mismo. Y también se lo estoy diciendo al lector. Ambos. O sea, habla siempre en doble dirección. Rómulo, quisiera aprovechar, ya que mencionaste el tema de Dios y de la religión, perdón, quisiera entonces que habláramos un poco de esta construcción de la imagen poética del Dios, que incluso está muy presente tanto en el poema Poiesis, también con esta metáfora de la ballena y de Jonás, y que estamos tratando este tema, que nos desarrolles un poco esta idea de esta presencia de ese Dios, de esta religión, de esa religiosidad también, de este tema espiritual que abunda dentro de tanto de Monólogo de Jonás como en el resto de todas tus obras poéticas que habitan en esta antología. Bien, el monólogo de Jonás es un poema que guarda relación con un poema 3 páginas antes, del mismo libro, La estación de la sed. El poema titulado Escena de Marbella. Hay un hilo muy cercano. En Escena de Marbella es, creo yo, el poema donde me quedó más claro el tema a mí, porque era un tema que me buscaba, me pedía, y ahí quedó plasmado, ¿no? Ahí está representado en un escenario del Caribe cotidiano. Quienes han venido a Cartagena saben que Marbella son las playas populares de Cartagena. Pues allí se me dio la revelación realmente. Y ahí vi en un acto de
de pescadores pescando, justamente vi esto que se dice que es uno de los grandes emblemas de la modernidad. ¿Mire? El Dios muerto desapareció así. Y es justamente una especie de gran ballena, como una gran ballena que está ahí, pescada por los pescadores. Entonces, la pregunta es, ustedes saben que han estado en Marbella, cuando los pescadores pescan, vienen las personas a comprar la pesca que está allí, ¿no? Entonces se escribe eso y la pregunta es si valdrá la pena comer de ese alimento que está ahí. Tal vez un alimento corrupto que ya no te da vida realmente, ¿no? Esa es la pregunta que se hace el hablante, pero ahí está mostrada realmente toda la estructura realmente básica de la religiosidad cristiana, ¿no? Es decir, de alguna manera es una especie de antimisa, es como una misa, pero al revés. Ustedes saben que en una misa, el centro de la misa es cuando se ingiere el cuerpo de Cristo. Acá es exactamente eso, solamente que irónicamente el narrador dice, ese alimento, tal vez es un alimento que no convenga comer, ¿no? Es un alimento que ha estado putrefacto, ha estado expuesto a la intemperie. ¿Se podrá comer de eso? Ahí está todo el tema de la ingestión del Dios, que es un tema mítico extraordinario y que la religión cristiana lo tiene en el centro. Hay un pase muy fuerte con el monólogo de Jonás. El monólogo de Jonás, hay un momento que Jonás dice, si yo comiera de este animal, no podría salir nunca de este cautiverio. Y al final, cuando dicen Jonás, tal vez yo sea el corazón de la ballena, está marcando la posibilidad de distanciarse, ¿verdad? De ese discurso, que es el discurso más fuerte que ha construido Occidente realmente, ¿no? El discurso cristiano, que arrastra consigo toda la tradición griega, ¿no? Toda la imagen, toda la representación dualista del mundo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está el tema, un tema muy esencial, ¿no? De alguna forma, cuando yo digo, al final, ¿acaso yo soy el corazón de la ballena? Yo estoy cautivo de mi misma imaginación, estoy cautivo de las estructuras mentales de Occidente. Es exactamente eso. Y lo que hay que buscar es otra forma de relacionarse con el mundo, con la realidad. Lo que dice Octavio Paz, otro sagrado, otra relación con el mundo, con la realidad, con la vida, con la naturaleza, con nosotros. Otra relación que no sea marcada por el dualismo platónico cristiano, que es la marca de Occidente. Hasta la ciencia, otro discurso de Occidente está marcado por el dualismo. Me refiero a la ciencia clásica, ¿no? La ciencia postclásica, pongamos la teoría del caos, ya es otra cosa. Entonces es eso, es una apertura hacia una dimensión. De pronto la palabra sagrada puede resultar para algunos como muy pesada, ¿no? Para mí no. Digo, otra relación con la vida, con el mundo, otra concepción de la vida, ¿no? Que no está enjaulada en las conceptualizaciones que son como unas grandes redes que Occidente ha tirado en la realidad como para encorsetarla, ¿no? En un marco de dualismos. Platón es una gran referencia para ello. O también cuando hablamos de la geometría euclidiana, un mundo euclidiano, ¿verdad? Sometido a una serie de reglas que todos conocemos el teorema de Euclides, etcétera, etcétera. Pero esas son corsets para la realidad. La realidad revienta todo eso. Entonces, lo que se está proponiendo en el fondo es eso, una reformulación de la relación con la realidad, pero al hacer eso es una reformulación de la relación contigo mismo también y con el otro. Es todo, porque en el fondo lo que está en juego es una visión de la vida,
y un estar en la vida de cierta manera, ¿sí? Un estar en la vida cuyo eje es para mí, yo le llamo eso el estado de flujo, el estado de flujo. O sea, nada está definido para siempre, nada es platónicamente fijo, no, no. El mundo no es dualista, el mundo está en constante transformación y movimiento. Y eso es un poco lo que mi poesía quiere marcar en su estructura. Por ejemplo, que Néstor llama muy maravillosamente una especie de estructuración jazzística de algunos poemas, ¿no? Es que el que baila el jazz no soy yo, el mundo es el que baila el jazz. Es la realidad la que se comporta jazzísticamente. Yo creo que si el poeta quiere representar esa realidad, tiene que jugar también a eso, ¿no? Eso es un poco mi propuesta, que es, como ya lo decía, es estética y es ética. Es las dos cosas, no las puedo desamarrar. Y ahora también, complementando un poco la idea que nos estás compartiendo, Rómulo, se da también una presentación de este imaginario poético a través de la naturaleza y los colores. Abunda muchísimo también este ideal de por ejemplo, el vuelo del colibrí, la flor y demás. Entonces, el tema de los colores a través de la luz, la oscuridad, el blanco. Entonces, ¿cómo se da también esta construcción, esta relación que tiene que ver contigo como poeta? Bueno, la relación con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Fue un acto que no me fue fácil, fue aprender a mirar mi entorno. No me fue muy fácil porque yo creo que eso es un drama, estamos insertos en dramas, muy característico de nuestros países tercermundistas, ¿no? Que aprendemos todo el imaginario que no nos es raizal, ¿verdad? Lo conocemos perfectamente. ¿No? Ahora con el tema que se ha puesto muy sobre el tapete de el Parque Natural de Quiribiquete, ¿no? Podemos hablar de eso. Y la historia presente ahí en siglo a través de las pinturas rupestres. Pues eso lo venimos a conocer ahora. Pero sin embargo somos expertos en la genealogía de los dioses egipcios y de los dioses griegos. Pero ignoramos las genealogías, por ejemplo, de las divinidades, las culturas indígenas, culturas ancestrales que han estado aquí, culturas originarias, ¿no? El imaginario ancestral también de la raza, de la cultura, ¿no? De la raza de la cultura negra también. Fíjate, eso está ahí todos los días. Yo salgo a la calle y me encuentro con rostros que son de indígenas, mestizos, absolutamente. Este es un país de un mestizaje asombroso. A veces la gente ni se da cuenta, ¿no? A mí me da mucha risa, me da mucha risa, por ejemplo, veo mucho que, particularmente los bogotanos, que hay un mestizaje en el cual predomina un cutis claro, bastante claro, pero sus rasgos son bastante indígenas, ¿no? Como por ejemplo el ministro de Hacienda. Es un indígena, él no lo sabe. Y la mayoría de los bogotanos tampoco se dan cuenta de que su piel es blanca, pero sus rasgos son indígenas. Entonces, esa cosa que a mí me divierte mucho, ¿no? El recién, hace poco falleció, en paz descanse, el exministro de Relaciones Exteriores, Holmes Trujillo. Tú veías a Holmes Trujillo, veías los rasgos de un chamán indígena. Pero estoy seguro de que tú le decías eso a él y él no lo entendía. Y así nos pasa. Esos son traumas de todas las culturas nuestras que han sido sometidas a una fuerte aculturación. Entonces, para volver a tu pregunta, entonces, es que mirar las cosas con ojos primeros, con los ojos inocentes, con los ojos con que vio Adán el paraíso, no es nada fácil, porque entre tú y la cosa vienen una serie de discursos, de patrones, de clichés, de arquetipos que la cultura te va
te va insuflando y no miras las cosas reales de tu entorno, las miras ya condicionadas o sesgadas. Entonces, a mí me costó muchísimo poder mirar las cosas de mi entorno y entender que esas cosas me apelaban y me decían, me estaban diciendo cosas extraordinarias y maravillosas. Pero bueno, lo descubrí, fue un proceso complejo, pero lo descubrí y ahora, digámoslo así, puedo decir que puedo dialogar con mi cotidianidad y ver en cada una de los elementos suyos una gramática del mundo. Y en parte mía, eso es uno de impulsos de mi poética, ¿no? Mirar eso en una hormiga, en un colibrí, ¿verdad? Mirar que ahí está presente el mundo. Porque una verdad que ya los he sabido por las grandes culturas ancestrales, ¿no? En lo pequeño está lo grande. En la gota del océano está todo el océano. En el colibrí hay toda una metáfora de la vida, ¿no? Y en ese colibrí que aparece justamente en el bonito diseño que ustedes hicieron para difundir este evento, está el poema que ahora lo podemos leer, ¿no? Es una poética también, pero es una poética que, como todas mis poéticas, Néstor, son poéticas envenenadas, ¿no? que son poéticas, pero son otra cosa realmente, son simultáneamente otra cosa. Entonces, por ejemplo, ese poema del colibrí es un poema al parecer muy inocente, ¿no? Realmente lo es, pero dice, y uno puede ponerlo a jugar con muchas cosas. Ahora se me escapa. ¿Dónde estará? Aquí está. Aquí está. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice, poética 2, quiere decir que hay una poética 1 que no recuerdo cuál es. Dice, ¿qué impulso hace al colibrí detenerse en el aire? La cuerda floja del aire. Trazar con el pico una flor en el aire y en esa flor de aire sostener su vuelo. Miren, hay unas cosas que para mí son muy importantes. Es el tema de estar en el aire. Pero el que está en el aire es el colibrí, sí, pero también el ser humano está en el aire, ¿no? También está en el aire. Hay un poema, lo tengo aquí a la mano, un poema con el cual dialoga de el colibrí. Está en el mismo libro, ¿no? El mismo libro de la Estación de la Sed, creo que no. Sí, creo que la Estación de la Sed. O no, eso no está ahí, no sé dónde está ya. Creo que está en Muerte y Levitación de la Ballena. Claro, ahí donde está. Pero este poema está en la Estación de la Sed. Y si ustedes miran con cuidado, se está refiriendo a lo mismo. Se llama El Don. Y dice, a un hombre que cae le es dado por un instante el don del colibrí. Detenido en el aire, descubre que siempre, en cualquier posición en la que esté, estará cayendo. Entonces le devuelve las alas al colibrí y empieza a caminar sobre la línea del horizonte. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Es decir, tiene que ver mucho, para mí yo he pensado mucho en la situación del hombre moderno, el hombre en el mundo moderno es un sujeto a la intemperie, es decir, en el aire, no tiene nada sólido. Y vuelvo aquí con una de mis frases de combate, porque creo que es una frase extraordinaria, aquella famosísima de todos los sólidos se desvanecen en el aire, de Carlos Marx. Y es que esa es la modernidad, donde todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces el ser humano moderno está a la intemperie, está en el aire, nada sólido lo funda. Pero el problema, y justamente esa es la poética del colibrí, que es una ética. Tú tienes que construirte un fundamento justamente en el aire, porque tú no puedes inventar lo que no es, realmente estás en el aire. No hay fundamentos, ¿verdad? Entonces tienes que con eso, al igual que el colibrí, construir. Y para eso está el poderoso instrumento de la imaginación.
Imagina no solo el poeta, el hombre imagina. El hombre sin imágenes no sería hombre. El ser humano necesita imaginar. Entonces ahí está planteado una estética y una poética, es construir alas para en el aire fundar tu casa en el aire. Ese es el título del último libro, Casa en el aire, que no es otra cosa sino eso. Es la idea de la casa, o sea, ante la intemperie, bueno, tú puedes reaccionar de diferentes maneras ante la intemperie. Ante la intemperie tú puedes aullar, como hace Ginsberg, ¿no? Hace unos aullidos maravillosos los de Ginsberg, pero a mí no me interesa aullar. ¿Sí? A mí me interesa construirme una morada. A mí no me interesa el grito, no me interesa. Me interesa construirme una morada. Pero sé que esa morada hay que construirla en el aire. Fundada, curiosamente, paradójicamente, porque la paradoja es la figura central de la realidad, fundada justamente en esa falta, en esa aparente falta de estructuras, ¿no? Porque realmente las estructuras están, lo que pasa es que a uno le cuesta mucho trabajo, como digo yo, seguirle el paso de baile a la vida. Son estructuras constantes en movimiento, estructuras en fuga constante. Entonces uno tiene que aprender a vivir así y no pegando aullidos. Vivirlo así y vivirlo buenamente así. Y si se puede, vivirlo bellamente así, de esa manera. Rómulo, quisiera preguntar algo concreto en este momento y que tiene que ver o que no solo con tu poesía, sino con la poesía de algunos de tus contemporáneos. Yo como lector que se acerca a la poesía colombiana de manera más atenta desde estos 3 años acá en Colombia, me he percatado que existe una gran cercanía entre tu poesía y la poesía de Nelson Romero Guzmán, que si lo trasladamos un poco hacia un ejemplo en la poesía venezolana sería algo parecido al que encontramos entre las poéticas de Yolanda Pantin e Igor Barreto, que forman parte de la misma generación y del mismo grupo literario de los 80, el grupo Tráfico. Y eso es algo que me llamó gratamente la atención. Los ciertos hallazgos de tu poesía que también coinciden con los hallazgos que pude notar en la poesía de Nelson Romero Guzmán, específicamente en el discurso en verso que va hacia la prosa, también esa libertad temática que por igual se acerca a los temas religiosos como a los temas cotidianos, y en general una libertad formal que a medida que van pasando los libros se hace mucho más evidente, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es el trato de la poesía de Rómulo con las poéticas de tus contemporáneos, de algunos de tus contemporáneos acá en Colombia? Bueno, a ver, lo primero que tengo que decirte es que he leído con mucha pasión, desde que la descubrí, la poesía de Nelson. Me apasiona mucho, me encanta. Por supuesto, las afinidades son evidentes, ¿no? Digamos que con Nelson me pasó un poco lo que me pasó con Watanabe. Cuando yo conozco a Watanabe, conocí a Watanabe, su poesía, la conocí de alguna manera tardía, ¿no? Quizás no circulaba mucho Watanabe, yo no sé, pero aquí llegó, por lo menos se hizo popular en Colombia con una antología que hizo Piedad Bonet de Norma. Fue ahí cuando yo, y no directamente el libro, sino alguna vez en el periódico de Cartagena, del Universal, sacó lo diría Gustavo Tatis, creo, en ese momento ya, sacó una selección de la antología que hizo Piedad Bonet de Watanabe. Yo en ese momento acababa de escribir Sacrificiales
Y yo veo esos poemas y yo me quedé paralizado. Yo dije, madre mía, qué cosa tan impresionante. O sea, es maravilloso, digamos, la cercanía con la poética de Watanabe. Es lo que yo he denominado poesías o poéticas hermanas, ¿no? Al menos en algunos trayectos, no en todos, en algunos trayectos. Digamos que con Nelson me pasó algo parecido. Aunque yo a Nelson lo había conocido hacía muchos años, yo recuerdo que lo conocí en una presentación de primeros libros, nuestros primeros libros, en la Casa de Poesía Silva. Coincidimos, el primer libro suyo y el primer libro mío. Era una programación que tenía la Casa Poesía Silva cuando la dirigía María Mercedes Carranza, que ella seleccionaba 5 primeros libros y los presentaba. Y ahí conocí yo a Nelson. Pero en ese momento no hubo el encuentro con la poesía de Nelson. Hubo que esperar muchos años, realmente. Las circunstancias me fueron acercando y hay un momento, y es relativamente bien tardío, o sea, es una colección que lanza una mecenas cartagenera, la colección Letras, saca 10 títulos de autores, y ahí coincidimos otra vez Nelson y yo. Y Nelson tiene ese libro, tiene esa colección, tiene el libro que después ganará el Premio Nacional de Poesía. ¿Sí? Ese libro lo leí ahí en esa colección que apareció junto con el mío, La Pupila Incesante, el libro de Nelson. Ahí volví yo a descubrir, o sea, ahí lo descubrí. Yo dije, qué cosa tan impresionante. Hago otra vez la analogía con Watanabe, decía, qué cosa tan impresionante. Yo siento que Nelson y yo estamos trabajando en direcciones muy parecidas. Muy parecidas. De hecho, hemos hecho una grandísima amistad a partir de ahí. Justamente hoy me acaba de enviar un documento que le pedí encarecidamente, que es un texto, una poética romántica de Jean-Paul Richter, que yo lo había conocido, pero no tenía el texto ahora, y él lo tenía. Le dije, por favor, mándame eso que lo necesito. Y estamos muy entusiasmados con la poética de, justamente estamos compartiéndola, porque ahí aparece el humor, una poética de Jean-Paul Richter. Entonces, ese punto de humor y de lúdica es lo que me acerca más a... Ese es el punto mío de embrague, digamos, en este momento. Y se hace particularmente con la poesía de Nelson Romero. No abunda la lúdica y el humor en la poesía colombiana. Me parece que entre mis contemporáneos, y yo digo Nelson está entre mis contemporáneos, a quien siento esa presencia es el Nelson. Sí, no creo, bueno, tal vez se me escape a alguien, pero creo que la mayoría de mis contemporáneos están en otra dirección. Está muy bien, digamos, Piedad Bonet o Fernando Herrera o Robinson Tintero, por ejemplo, o Carlos Vázquez o Samuel Vázquez. En Samuel Vázquez a veces hay un manejo irónico, sí lo hay, cierta lógica, pero es como siempre tiene un talante como, de alguna manera, como serio, ¿no? Sí, eso es lo que te podría decir, o sea, hay ese interflujo realmente entre la poesía de Nelson y la poesía mía. La siento como una poética hermana también, realmente. Me ha ayudado mucho, porque eso es maravilloso. Uno tiene padres tutelares y luego tiene hermanos. Lo digo, padres tutelares para mí son Borges y alguien que no se ve, pero que es extraordinariamente tutelar para mí. Y que es el que explica una cosa que yo a mi pesar tengo, o sea, a mi pesar, no es que me lo imponga. En mí siempre hay una voluntad de forma impresionante. Pero sé, a la vez tengo conciencia de que tengo que destruir la forma. Hay esa dialéctica, ¿no? Y esa voluntad de forma a mí me la marcó. Bueno, yo no creo que me haya marcado, digamos, que él fue quien atizó el fuego. Yo creo que eso debía ser una cosa estructural mía, ¿no? Formación.
Góngora, Luis de Góngora. Luis de Góngora y Argote, un poeta de renacimientos del siglo de oro español. O sea, que uno cualquiera diría, pero ¿qué tiene que ver el Rómulo con Góngora? Pues muchísimo. Yo leí mucho a Góngora. En su momento me sabía completo la fábula de Polifemo y Galatea, y aún puedo decir fragmentos. A mí Góngora me apasiona, y lo que me apasiona de Góngora es la voluntad de forma que hay en Góngora. Es de una construcción impecable, pero además de que es impecable, tiene una belleza que es claro. A él se le ha calumniado mucho como oscuro, realmente no tiene ninguna oscuridad, él es muy claro. A mí me gusta la poesía clara, debo decirlo. Por eso me gusta Góngora de todas las cosas, porque aparentemente es oscuro, pero es clarísimo, realmente. Es una arquitectura, es un arquitecto de la palabra. Entonces, bueno, no sé si me desfasé un poquito de tu pregunta, Néstor, pero ahí está eso. Rómulo, quisiera pues agradecerte nuevamente por acompañarnos en este espacio, también a quienes están coincidiendo con nosotros a través de, pues, de la forma virtual por Facebook, quienes también están de forma presencial. Y pues quisiera leerte un poco los comentarios que han compartido algunas de las personas que están con nosotros en este momento. Te han enviado algunos saludos. Por ejemplo, Gerard dice, saludos especiales a los amigos del Librería Oromo y al gran poeta Rómulo Bustos. Por aquí también te decían saludos afectuosos desde Marruecos. Bueno, te están dando muchos corazones, les agradecemos por eso. Y el poeta Seusis Vargas, que coincidió también con nosotros en este espacio, te saluda y dice, saludos especiales, querido Rómulo Bustos, Aguirre, y un abrazote chicos, se les quiere, genial los de los subtítulos. Y quiere hacer una pregunta que dice, pregunta, tras escribir Muerte de Dios y poesía moderna en Colombia, ¿los lectores podríamos gozar de algún nuevo libro de ensayos críticos sobre la poesía colombiana tras Erazo, Gaitán y Mutis? Bueno, ¿qué comes que adivinas? Bueno, la verdad es que sí, lo que tengo pensado es dedicar un parte de tiempo al ensayo. Ahora que, sea hora de decirlo públicamente, ahora que pertenezco al gremio cada día más escaso y privilegiado de los jubilosos en Colombia. Desde este mes hago parte del gremio de los jubilosos. Eso quiere decir que tendría mucho más tiempo para hacer algunas cosas que me ha tocado represarla. Y sí, me interesa mucho reflexionar sobre la poesía y la poesía colombiana. De manera que va a aparecer algo en algún momento, no sé cuándo. Yo no me pongo nunca fecha para las cosas. Ellas van fluyendo, pero estoy trabajando en ello. Me interesa muchísimo la reflexión sobre la poesía colombiana. Yo creo que hay momentos en la vida de todo poeta en que toca mirar su tradición, ¿no? Yo lo he venido haciendo, ¿no? Y confrontarla también, confrontarla en lo que haya que confrontar y absorber lo que haya que absorberla y reimaginarla en lo que haya que reimaginar, ¿no? Sí, yo creo que es un algo que está pendiente. La verdad es que hay poca reflexión sobre la poesía colombiana. No hay mucha. Entonces es un vacío que hay ahí que de alguna manera ya comienzan a interesarse particularmente sobre las generaciones más contemporáneas, digamos, la década de los, ¿qué sería? De los 70 o 80 para acá, ¿no? Y estoy pensando ahorita que el Instituto Cari Pueblo, la revista Tesauro, acaba de hacer una convocatoria justamente para la poesía colombiana del siglo XXI, más o menos, ¿no? Incluyendo las últimas décadas del siglo XX. O sea que haya la puesta en foco ahí, porque realmente hay un gran vacío. Entonces, sí, voy a estar sobre eso realmente. Estoy interesado porque son preguntas que necesito resolverme. Yo no asumo ningún tema, sino el tema no me está interrogando a mí. Me está interrogando, así es que le responderé. Bueno, Rómulo, y también de acuerdo que en esta obra de monólogo de Jonás habita una parte de La Casa en el Aire, que como decía Néstor Mendoza, fue tu último libro publicado y que pues habita justamente algunos de sus poemas seleccionados en Monólogo de Jonás.
Quisiera preguntarte sobre este concepto de la casa y el habitar, que lo amplíes un poquito más, que podamos desarrollar un poco más este concepto sobre la casa. ¿Por qué la casa en el aire? Bueno, fíjate, el tema de la casa parece ser una obsesión mía también. En los primeros poemarios, el tercer poemario, en el Traspatio del Cielo, justamente es el conjunto del poema es un canto a la casa, a la morada, ¿no? Pero lo que sigue justamente es como el destierro de la morada. Los poemas que siguen, los poemarios que siguen, es como si hubiera habido una expulsión de la casa. O sea, de alguna manera, lo mítico siempre así, siempre se está reeditando, ¿no? Es decir, que, como digo en algún poema yo, cada día somos expulsados del paraíso. Adán míticamente fue expulsado, pero nosotros, en muchos momentos de nuestra vida, opera esa expulsión del paraíso. Entonces, ahí está, la morada idealizada, cantada, enamorada, objeto de la nostalgia, está en el traspatio del cielo. Luego viene una especie de conciencia de un exilio, de una intemperie. Y justamente, como conciencia de intemperie, de ser un ser precario, el ser humano, estoy hablando del ser humano moderno, por supuesto, yo y tú, Valeria y Néstor y todos los que estamos habitando para nuestro placer y para nuestro sufrimiento del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Somos así. Entonces necesitamos una morada, y la morada es una morada, es la morada que puede proveer la imaginación. O sea, encontrar unos puntos cardinales que te permitan identificarte, relacionarte de una manera total con el mundo. Esa es la casa, ¿no? Esa es la casa, la pretensión de construcción de la casa. Ese tema de la casa adopta formas variadas en mi poesía. Por ejemplo, en Muerte y Levitación de la Ballena, que aparentemente no tiene nada que ver con la casa, sí, el tema de fondo es la casa, tan es la casa que el último poema se titula La Casa. Y quizá valdría la pena leer ese poema, un fragmento de ese poema de Muerte y Levitación de la Ballena. Ahí está sintetizada la imagen de la casa. Aquí aparece la ensoñación de la casa otra vez. Pero la casa que aparece en Muerte y Levitación de la Ballena, que es esa casa imaginada, inventada, soñada, construida, ¿no? No es la morada paradisíaca en el traspatio del cielo, es otra cosa. Ese poema es el que cierra, y al cerrar justamente está puesto en el lugar que debe estar. Es el punto al que conduce todo el poemario Muerte y Levitación de la Ballena, que es esencialmente un canto a la posibilidad de encontrar un centro dentro de ti. Esa es la casa. Y voy a leer entonces las imágenes finales de la casa que se describe ahí. Y creo que ahí quedará claro, Valeria, a qué estoy apuntando yo. Dice: ahora habitas en el centro de ti y podrás desplazarte por tus 12 puntos cardinales. Y la casa irá contigo, leve de objetos y memoria. Solo tú, solo la casa como fluido caracol. La casa, fijada, abierta a tu ser, sombra, deriva, resplandor de ti mismo, la imaginaria casa. Es indudablemente una construcción utópica, pero ¿qué es el ser humano sin la utopía? La utopía es lo que nos reconduce, nos construye y nos lleva y nos hace caminar. Construir una casa que no esté sobre unos pilares fijos, sino que sean unos pilares que de alguna manera se muevan, de alguna manera jueguen el juego de la realidad, sin sucumbir a ella, porque también es peligrosa. Lo sagrado, aunque sea lo nuevo sagrado, no puedo olvidarse esto, que lo sagrado siempre tiene un rostro nefasto. Lo sagrado siempre tiene un lado oscuro. Necesariamente. Así es lo sagrado.
Por tanto, abandonarse a lo sagrado, sí, pero hay que saberlo hacer. Bueno, eso es la sabiduría de los chamanes, ¿no? Cuando hacen sus viajes. Si no lo hacen con el debido conocimiento, puede suceder otra cosa. Porque lo sagrado tiene doble rostro. Te eleva y también te puede tirar al abismo. Y todo eso es lo sagrado. Putrefacción y eclosión de la vida. Todo eso es lo sagrado. También puede haber una relación de pronto con esta cultura de la tradición caribeña, esta tradición ancestral caribeña, como también el simbolismo del aire que mencionabas, ¿no? De todo lo que la palabra está en el aire. ¿Puede haber una relación con esta tradición caribeña? Bueno, mi relación, lo he dicho en varias ocasiones, más fuerte con el Caribe, y también fue un descubrimiento, no fue de golpe. Aunque siempre estuvo conmigo, es lo curioso, porque uno descubre lo que ya tiene dentro, ¿no? Es así. Pero mi vínculo, mi cordón umbilical más fuerte con el Caribe y con, digamos, la cultura afrocaribeña, es el baile, es la música, es la música. Ahí está. Y la música es fundamentalmente exorcismo, es liberación. Desde luego hay muchas clases de música, ¿no? Pero la música del Caribe, particularmente la que yo memoro, la que yo escucho, sus grandes momentos, tiene mucho de esa configuración de que hablaba Néstor cuando hablaba de casa en el aire, o sea, la estructuración jazzística, ¿no? Que está allí presente, digamos. Por ejemplo, yo pienso mucho en la música esta caribeña muy nuestra, la que yo más amo del Caribe, que es el porro. Si tú escuchas un porro, es que ahí están los elementos que tú señalas jazzísticos, están ahí, en el porro. Los solos que van haciendo los instrumentos. Y pienso particularmente en un porro que a mí me encanta mucho. Es un porro muy particular, que es el porro de Pedro Laza. Ya no se escucha mucho. Ahora, cuando se piensa en porro, se piensa más, bueno, en las bandas que llaman pelayeras, bandas de pueblo, ¿no? De plaza, de corraleja, pero ahí se piensa mucho en Lucho Bermúdez, ¿no? Pero yo pienso más en Pedro Laza. Pedro Laza me parece que tiene más ese movimiento de éxtasis realmente, que funda y rehace al ser. Yo cuando me quiero sentir feliz, pongo un porro de Pedro Laza. Y de alguna manera, sí, de alguna manera me gustaría escribir un poema que se pareciera, que tuviera la cadencia del porro. Creo que no lo he conseguido, también no lo consigo nunca. Pero la música es como para mí como un escudo. La música y el canto. No es que cante bien, pero canto en el baño nada más, pero me exorciza mucho, la verdad. Me exorciza mucho, de verdad que sí. Rómulo, hay otra forma de música y del canto en tus poemas, que es la música del movimiento de las personas, ¿no? El propio caminar implica también un ritmo, ¿no? Y que tú lo describes muy bien, por ejemplo, en el poema Deus Ex Machina, que parte de esa contemplación, parte de lo cotidiano, pero también hay un movimiento propio del objeto, del objeto poético y de la mirada, de cómo tú miras en ese poema, que es uno de tus poemas donde se aprecia mejor esa musicalidad del movimiento, ¿no? Del verso que se deja fluir como una cascada desde el principio hasta el fin, ¿no? No sé si quieras regalarnos esa lectura de ese poema. Sí, sí, por supuesto. Ese es un poema que tú seleccionaste con mucho tino, la verdad. Deus es máquina. Deus es máquina. Dice así: talle esbelto, cintura ondulante, pechos alzados,
Le pregunté cuántos cántaros de agua había cargado de niña sobre su cabeza, cuántos viajes de la casa al pozo, del pozo a la casa, para tener semejantes postrimerías. Ella no entendió del todo mi pregunta y riéndose dijo que no, que nunca había acarreado agua del pozo a la casa, de la casa al pozo. Pero seguramente, me dije, muchas generaciones de mujeres de la familia antes de ella lo hicieron por ella. Nalgas erectas, pechos alzados, como hechos para el vuelo. Ergo, Dios existe. Sí, sí, es un poema que, bueno, no sé, quiero aspirar como muchos otros a esos movimientos como sorprendentes que la vida, ¿no?, tiene, ¿no? Que al ser humano le asusta, al ser humano le asusta realmente lo impredecible, lo imprevisto, ¿no? Prefiere la cautela, el sedentarismo de la imaginación, y es explicable que sea así, ¿no? Lo intempestivo puede desestabilizarlo, ¿no? Y el ser humano ama la estabilidad. Entonces, este tipo digamos, de reflexiones estéticas, pues justamente son desestabilizantes, quieren la desestabilización de alguna forma, pero es una desestabilización que lo que está diciendo es la mejor forma de mantener la estabilidad es fluyendo con el movimiento, no hay otra. ¿Sí? Bueno, Rómulo, siguiendo un poco también como la pregunta que te hacía Néstor, quisiera que desarrolláramos un poco más también sobre los autores del Caribe o los autores general de la literatura colombiana que podrían hacer presencia de alguna forma con sus versos o sus temas y el simbolismo dentro de tu poética. Quisiera que nos compartieras un poco de eso también. Bueno, el Ministerio de Cultura en finales de marzo declaró 2021 como el año del centenario de Héctor Rojas Cerazo, que realmente cumple eso, 100 años, ¿no? Entonces, de ahí uno de mis, lo que llamo los padres tutelares, Héctor Rojas Cerazo, una figura fundamental de la literatura colombiana y de la poesía colombiana, y una marca tremenda del ser caribeño, de la cultura caribeña está ahí. Mira, yo tengo una relación muy intensa con dos autores del Caribe. Una, Héctor Rojas Cerazo, que fue de entrada una relación de fascinación, o sea, de atracción. Encontrarlo a él fue como una epifanía, una revelación, ¿verdad? Un marcar un sendero, un abrir posibilidades. Y la otra figura con la cual tengo una relación que ha sido compleja, pero inicialmente no es atracción, sino es rechazo. Es uno de los grandes pilares de la poesía colombiana, que es Luis Carlos López, ¿no? Una de las grandes figuras que trabaja el tema del humor. Ya lo sabemos que más bien ocupa un lugar muy discreto el humor en la poesía colombiana. Entonces, fíjate, y tiene que ver un poquito con lo que tú dices también, con el caminar del sujeto poético también, el irse desplazando, ¿no? Es decir, yo creé movimiento de fuga ante Ricardo López, que es, el poeta además es cartagenero, está en toda la ciudad, está marcada la ciudad por Ricardo López. Es, como dije en algún momento, era el padre que había que matar, para mí era eso, ¿no? Y en ese parricidio me ayudó mucho Borges. Borges me ayudó mucho en ese parricidio. Yo necesitaba en ese momento a Borges, como para hacer un contrapunto realmente y lograr para mí un equilibrio, ¿no? Y bueno, y ahí Rojas Cerazo entra
para ponerle una sazón muy especial, es esa presencia de la cultura caribeña, esa meditación existencial tremenda, realmente tremenda. No hay una meditación existencial en Colombia más fuerte que la que hace Rojas Erazo, no la hay, ¿no? Ni en poesía, ni en filosofía, bueno, que no sé si existe la filosofía en Colombia, en su literatura. Rojas Erazo es el gran heredero de Faulkner, realmente en la poesía, al menos colombiana, en la literatura colombiana, ¿no? Es el gran discípulo de Faulkner. Y Faulkner es eso, Faulkner es un trágico del siglo XX, ¿no? Está allí. Entonces, esas serían como las presencias más significativas de la poesía colombiana, en la que yo encuentro, ¿no? Y luego, pues, habría que pensar en ese juego de absorciones, de afinidades, juegos y rechazos que uno va desarrollando en la configuración de su voz, por ejemplo, la presencia de Silva. Pero fíjate, esta mañana ayer hablábamos con Nelson Romero y coincidíamos en la apreciación de Silva. Yo le decía, y estábamos de acuerdo, y decía que el problema de Silva es que la tradición crítica colombiana lo ha cortado en dos. Entonces, hay un Silva que es el que está entronizado, prácticamente el poema nacional es el nocturno, ¿verdad? Una noche toda llena de perfumes y de música, etc. Ese es el Silva oficial, digámoslo así. Pero hay un Silva que se deja de lado a menudo, que es el Silva de gotas amargas. Entonces, el problema es que se insiste como en cortarlos y decir, este Silva es mejor que el otro. No, al cortarlo estás destrozando a Silva. Silva es las dos cosas. Es el libro de versos y es gotas amargas. Es el tono de la analogía, ¿no? El sentimiento nostálgico, dulce, ¿verdad? De la muerte, etcétera, la meditación fina de la muerte. Y está este poeta del humor tremendo realmente, que aparece en gotas amargas, esa ironía, que todo lo deslíe, es impresionante. Ahora bien, tampoco hay que dejar de lado el Silva de Sobremesa, ¿no? La novela de Silva. Ahí hay tres facetas que son la misma, pero no se puede cortar los tres. Ahí está pleno el sentido del hombre moderno. Ahí está, en esa dualidad, en esa ambivalencia. Silva, como todo ser humano, es un siamés. Y si cortamos al siamés, lo matamos. Y eso es lo que ha hecho la gran tradición colombiana, que yo recuerdo, pues, tantos críticos, por ejemplo, Andrés Holguín y otros, que decían, el humor es antipoético, el humor no tiene cabida en poesía. Eso es lo que ha hecho escuela en Colombia. Por eso el humor y la lúdica tienen un lugar tan discreto, ¿no? Entonces ahí está esa relación también con Silva y con Luis Vidales, que es otro poeta que he aprendido a valorar muchísimo, porque es justamente de los poetas que dan presencia, escasos de presencia a la lúdica y al humor. En su libro inicial suenan timbres, particularmente en ese libro, ¿no? Un libro realmente espléndido, un libro en que, como se dice, una metáfora perfecta, los timbres de la modernidad los que están sonando ahí, ¿no? ¿Verdad? Y hay que esperar entonces luego al nadaísmo, particularmente la figura de Jaime Jaramillo Escobar, para encontrar, ahí sí digo yo, una palabra mayor en temas de humor y lúdica. Y por supuesto, si no hay carga existencial, no habría poesía. Y la carga existencial tremenda que hay en la poesía de Jaime Jaramillo Escobar. Porque el humor, es que nos equivocamos muchísimo. El humor está en la naturaleza. La naturaleza es humorística. La naturaleza
juega. La naturaleza no es seria a la manera del hombre, que quiere imponerle su seriedad dualista. La naturaleza siempre se escapa, es la gran escapista. Y eso es lo que los románticos llamaban el humor cósmico. La naturaleza ríe, y se ríe del hombre particularmente, que está intentando ponerle cartabones, ¿no? Cortapisas, creando sistemas filosóficos que lo encuadren, filosóficos, sistemas religiosos que la encuadren, la metan a la fuerza en un saco, la cuadriculen en un cubo. No, la naturaleza siempre se escapa. La naturaleza sabe reír, se ríe del hombre perfectamente. Entonces, el juego más serio es el juego de la naturaleza, y es un juego que ríe. La risa es, yo le he dicho muchas veces, la más alta forma de reflexión, al menos una de las más altas formas de reflexión, una de las más incisivas, profundas y sobre todo complejas, porque el humor va asociado a la complejidad, a la asunción de una mirada compleja del mundo, y que las cosas no son de un solo color, son tornasoladas, están tocadas por la ambivalencia, por la oscilación, por la pendularidad, ¿no? Por el movimiento. Yo uso la palabra incesante, ¿no? Un poema mío que titula La pupila incesante, es simplemente la pupila que trata de seguir el movimiento incesante de las cosas, porque todo se mueve. Ya lo decía Heráclito, ¿no? Pantarrey, pero luego viene Platón y dice no, y Parmenides dice no, nada se mueve. Y si se mueve es aparente. Por Dios, no hay nada más real que el movimiento. En los niveles más ínfimos, cuánticos, ya lo sabemos, y en los niveles macrocósmicos, ¿no? Y si uno se mete y se pone a explorar todas estas teorías maravillosas de la física contemporánea, de la física moderna, uno queda realmente abismado, ¿no? Es una fantasía impresionante, ¿no? Y hay una inestabilidad asombrosa. Ahora vi un libro que pienso conseguir, una física norteamericana, algo así, que plantea, no recuerdo cómo se llama el libro, pero acaba de salir, algo así como las 5 formas en que desaparecerá el cosmos, las 5 posibles formas en que va a desaparecer el orden de lo real, lo conocemos como real ahora, el mundo. Pero fíjense que no hay una sola, hay 5 posibilidades. Todo muy hipotético, todo muy, sí, todo muy oscilante, nada definitivo, ¿no? Y bueno, volvemos al tema siempre, ¿no? Me pidiste que hablara de los autores y volvemos a lo mismo siempre. Bueno, me detuve en Jaime Jaramillo Escobar y bueno, yo creo que tal vez olvide a alguien, pero yo creo que está básicamente los autores que yo pienso que de alguna manera me han tocado. Y ya lo decía en mis contemporáneos, Nelson Romero, sí, ahí siento que hay una interfluencia de poéticas hermanas, sí, eso es lo que yo siento ahí, y maravilloso que sea así, ¿no? Maravilloso que sea así. Yo me sentí muy feliz realmente cuando volví a leer a Nelson y me reencontré con él y dije, maravilla, hay alguien en Colombia que hace humor y lúdica, eso está muy bien, eso está muy bien. Y seguramente en los poetas más jóvenes es posible, no he puesto a explorar, pero es posible que hayan algunos que estén apuntando en esa dirección. Yo creo, por ejemplo, que aunque no lo he leído, pero escuché alguna vez a Germán Pardo, el último libro que es algo así como el estado, ¿no? Física del estado sólido, creo que se llama. Física del estado sólido. Creo que ahí hace como una presencia, ese tipo de elementos, diríamos, de la lúdica, de la metamorfosis, la transformación del juego, del ritmo de la realidad de las cosas.
Esa característica, Rómulo, también la he notado, aprovechando que estás comentando esta tendencia en generaciones recientes de la poesía colombiana. La he notado, por ejemplo, en el libro más reciente de Alejandro Cortés, Almanaque Bristol, y también en Amalia Moreno, la poeta de Medellín. También hay esa búsqueda dirigida a otras formas, también más aprovechando la ironía, pues ciertos, tratar temas no tan graves, sino flexibilizando un poco los temas y las formas, ¿no? Lo he visto en Alejandro y en Amalia. Sí, sí, de Alejandro conozco en parte el libro de Almanaque Bristol, y bueno, ya el solo título ya es muy diciente, y el concepto mismo de edición, ¿no? En Amalia no lo he podido mirar, solamente tengo una antología de ella, una selección antológica, y probablemente ahí no aparezca, no recuerdo muchos elementos, pero sí, yo creo que ahí en las nuevas promociones, las nuevas generaciones, hay algo ya de esto, ¿no? Y enhorabuena que sea así. Bueno, poeta, también para ir cerrando un poco, nuevamente agradecemos a quienes han estado comentando, a quienes han estado compartiendo este live, quienes han estado mandando también saludos. Y quisiera, Rómulo, que nos hables un poco también, pues retomando como a esta metáfora de la casa, de la naturaleza, de la espiritualidad y demás. ¿Cómo se da esta escritura poética también en un tiempo tan difícil que estamos atravesando como lo es la pandemia por COVID-19? ¿Y qué podrías también compartirle a los habitantes de Aquelarre Morada Llana, a quienes están escuchándonos a través de Oromo, sobre el habitar desde la palabra como un reconocimiento personal o una escritura de rescate, como tú lo mencionabas? Bueno, fíjate, el tema de la pandemia, que tiene muchas aristas, por supuesto, ¿no? Muchísimas aristas. Es un tema súper complejo, hiper complejo. Sabemos que el origen de eso está en la depredación. Realmente la depredación en la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y también sabemos que ninguna instancia de poder ha dicho nada al respecto, ¿no? Incluso las vacunas se tratan los síntomas, pero no las raíces del problema, que es esa relación perversa del hombre con la naturaleza, ¿no? Que es mirarla como objeto de consumo, de producción, ¿no? Pero no como un entorno de cuya totalidad él hace parte, ¿no? Él hace parte, ¿no? Hay muchas cosas complejas alrededor del tema de la pandemia, pero lo referente a lo que tú señalas, yo debo decir una cosa, y eso tiene mucho que ver con mi personalidad. Mi personalidad, sí. Hace poquito tuve ocasión de conversar participar en una conversación con Santiago Espinosa, y él me recordaba algo que había dicho él en algún momento de mi poesía, ¿no? Decía que cuando leyó mi poesía pensó en una cosa muy paradójica. Me parece como una especie de monje que ríe. Y bueno, yo creo que esa imagen de él tiene mucho de cierta. Yo soy una persona muy de encierro, no soy persona de, digamos así, una vida social intensa, de mucho menos. Eso quiere decir que este tema de la pandemia, que nos ha obligado a llevar una vida intramuros, a mí no me ha costado ningún trabajo, ¿no? Además, porque tuve el privilegio escaso, esto no es el caso de la mayoría de los colombianos, de poder hacer teletrabajo en la Universidad de Cartagena. Sé que para la población cartagenera esto es una cosa nefasta, absolutamente terrible, y que la ciudad, pues, sobre todo en los estratos, sabemos que este es un país estratificado, lamentablemente, el estrato 2, 1, estrato 0, pues, y la gran cantidad de población que
vivía del turismo, pues le está pasando muy mal. Realmente no desconozco eso, pero en lo personal debo decir que para mí esta circunstancia de estar prácticamente encerrado, yo todavía no salgo, no menudeo en salidas, realmente salgo estrictamente necesario. Entre otras cosas porque estoy a cargo de mi madre. Mi madre tiene 101 años, ha cumplido dos años. El centenario lo cumplió al origen de la pandemia y ahora hace poco, en marzo, 101 años. Entonces estoy a cargo de ella y eso me obliga a ser muy cuidadoso, ¿no? Eh, ya sabemos, la fragilidad, ¿no? de las personas de avanzada edad. Entonces, este encerramiento ha sido para mí un factor muy de meditación y de reflexión, ¿no? Y de reflexión sobre la poesía, ¿no? En relación con esto, ¿no? En relación con esto. Y justamente mi reflexión va en torno a eso, ¿no? A eso que ella decía, ¿no? La importancia de recuperar una relación amigable con la naturaleza, con los animales, con las cosas de tu entorno diario, contigo mismo y con tu entorno. En este caso mi entorno es pequeño, es mi madre. Yo he construido una relación muy hermosa con mi madre. Siempre he tenido, pero ahora mucho más intensa. Pues esto me puso a prueba realmente. Y es que no deslindo, como siempre he dicho, la actitud de vida y la meditación en la poesía. Yo pienso que la poesía ante todo es una búsqueda de tu ser interior, cosa compleja. Y también que la búsqueda del otro. Bien, para mí hubo una oportunidad realmente de pensar y de vivir eso en relación con un círculo muy pequeño, particularmente con mi madre. ¿Sí? Mirarla en su fragilidad y saberme poner en su lugar. Saber jugar con ella. Recuperar su memoria. Ahí me ayudó mucho la música. La memoria musical y la memoria del baile. Recordar juntos boleros que ella escuchó de niña o de joven, que cantó, rondas que ella de niña jugó y que algunas me las enseñó, música que ella bailó. Ha sido un puente tremendo. Eso me dio una consistencia muy fuerte a una idea que yo tengo, ¿verdad? Que tiene que ver con la música como realmente como la gran metáfora para pensar la poesía. La música, ¿verdad? Realmente el universo está sometido, el universo, digo yo, baila y hay un ritmo realmente. Y de alguna manera lo que la poesía, pienso yo, debe propiciar es el hallazgo de esas claves musicales rítmicas que construyen el ser y la vida. Ponerle ritmo a tu vida, a tu poesía, a tu vida, no distingo entre poesía y vida, ponerle ritmo. ¿Sí? Ahora, yo decía al comienzo, hay muchas clases de música, ¿no? Y el ritmo de la vida es un ritmo complejo, pero es el ritmo. La gran figura de la poesía en Occidente es Orfeo, que es ante todo alguien que canta, que al cantar ensueña y se religa con las cosas. Yo creo que eso es sustancial a la hora de intentar reconstruir una relación armónica con el mundo.
pensar la palabra como ritmo, como música, pero como música que se integra a tu ser. Tú tienes de alguna manera que fluir con ese ritmo. Y si lo haces, estarás habitando poéticamente el mundo, que es más valioso para mí que escribirlo poéticamente. Yo creo que hay que aspirar a la poesía de la vida. En eso he encontrado, ya lo decía antes, mucho apoyo en la música de mi región, la música del Caribe, ¿no? Orfeo es un gran chamán. Eso es lo que era Orfeo, un chamán, que se relacionaba con las cosas, con el baile, con la música, con la palabra, con la danza. Pues hay que reactivar, hay que revivir ese elemento chamánico que hay en todos. En todo lo hay. En todo lo hay. Eso me ha puesto a pensar mucho también en el tema de las culturas aborígenes, las culturas ancestrales. Yo tengo una cosa, y es que yo leo más de libros, digamos, de religión, de filosofía, de antropología, de ciencia que de literatura. La verdad es que los libros que estoy leyendo ahora, mira lo que estoy leyendo ahora, releyendo, porque estoy en un plan maravilloso de releer cosas. Y comencé a releer con clásicos de la antropología en Colombia, que son por supuesto extranjeros, alemanes casi todos. Geraldo Reichel Dormatov, su estudio de los codis, de la cultura del Amazonas, los de Sana. Y también estoy leyendo. A mí me gusta mucho leer, lo digo en algún poema simultáneamente, varios libros, 5, 6, 7 libros, porque pues se entrecruzan entre ellos, arman un tejido y yo paso de uno a otro, ¿no? Hay un libro bellísimo que se llama El bejuco del alma, de Richard Evan Schultz. Es un recorrido por las plantas enteogénicas de la Amazonía, ¿no? Y eso arma un tejido también con un libro maravilloso que es El camino de Eleusis, que cuando yo leí ese libro yo quedé realmente pasmado. Lo que dice este personaje, el autor del libro, es que finalmente los misterios de Eleusis no eran más que estaban asociados a las plantas enteogénicas, ¿no? Al hongo, a hongos alucinógenos. En fin, todas estas reflexiones de mis entornos culturales, los orishas, los chamanes, me han ayudado muchísimo. Y me han ayudado muchísimo a pensar no solamente la poesía, sino la vida, que es lo más importante. Bueno, poeta, pues quisiera que de pronto nos leyeras un poema más para cerrar esta velada tan armoniosa y tan poética que hemos compartido. También es un agradecimiento a ti y a quienes nos están escuchando. Bueno, Néstor, ¿tienes alguna... a ti te interesa que particularmente lea alguno de estos, ya que tuviste que escogiste estos poemas realmente? Sí, bueno, siempre pienso en el poema de la mantarraya, que es inevitable no pedirlo. Sí, bueno, vamos con la mantarraya. Ustedes han visto, yo he visto unos documentales bellísimos de las mantarrayas, pero yo no sabía que las mantarrayas volaban realmente. He visto unos documentales donde me parece un ritual, ¿no? Pegan unos saltos y vuelan realmente. No solamente vuelan en el agua, vuelan en el aire. Yo no lo sabía, cuando escribí este poema no sabía que eran capaces de salir, ¿no? Y en cardúmenes de mantarrayas es como una especie de ritual. Saltan, pero son unos saltos inmensos. Están volando. Es maravilloso eso.
Bueno, Mantarraya, que es un poema, sí, nacido en un contexto muy cotidiano de Cartagena, ¿no? Todos quienes han venido a Cartagena pueden identificar. El escenario es exactamente esta playa muy popular que es La Boquilla, ¿no? La Boquilla. Mantarraya. Por algún divertido arreglo, los dos muchachos han dividido en dos la mantarraya, como si fuera una hoja de papel. Y ahora cada uno lleva su parte colgando de la mano. Ya nada queda de la gracia que el animal exhibe en los acuarios. Ondeando, sumergiéndose, elevándose en el agua, todo su cuerpo como dos extrañas alas. Mientras la ofrecen a lo largo de la playa, los dos muchachos aseguran que con ella se prepara un excelente y vigorizante cocido. Las dos partes están vivas. A veces una de ellas levemente se estremece y aletea, como si una parte reclamara a la otra, o como si conservara alguna oscura memoria de su vuelo. Bien, ahí está Mantarraya, el vuelo de la mantarraya, el vuelo maravilloso de la mantarraya. Yo vi mantarraya en esos documentales así, pero yo una vez tuve una experiencia de ver. Hay algunos acuarios muy especiales que te permiten a ti prácticamente como entrar en un entorno acuático, ¿no? Que tú quedas así y encima de ti, y por todos lados están los peces. Claro, son grandes acuarios, maravillosos. Y yo tuve la oportunidad de asistir a uno de ellos y vi el vuelo de dos mantarrayas, pero estaban encima de mí, en el vidrio, pero estaba encima de mí. Y era un vuelo, realmente una cosa maravillosa, un ser bellísimo, por supuesto, de una belleza extraña, muy extraña, ¿no? Pero el hombre tiene que acostumbrar su pupila, acomodarla a lo que la naturaleza entrega, a las diversas formas de la belleza. Pues si no lo hace, se lo pierde. Se lo pierde. Sí, son una especie de ángeles muy especiales, realmente los mantarrayas. Plantean como una estética del nado, ¿cierto? ¿No? Por la elegancia, ¿no? Sí, yo no sé si del nado o del vuelo, yo no sé. Ambas, ¿no? Ambas cosas, pero es que ese nado de ella es como un vuelo, ¿verdad? Y además es una sala que todo el cuerpo de ella son alas, ¿no? Y te digo, búscale los documentales y la vas a ver volar, salen, vuelan y aletean y otra vez caen. Un ritual precioso. Sí, muy hermoso. Muy hermosa las mantarrayas. Bueno, queremos agradecer a todos quienes compartieron con nosotros de este espacio, a quienes vinieron de forma presencial. Gracias por compartir. También queremos invitarlos a que sigan al Taller Blanco Ediciones, quienes han sido los que seleccionaron esta antología, que construyeron este hermosísimo trabajo que compila todo el verso poético del poeta Rómulo Bustos. Como pueden ver, es una edición bellísima, muy artesanal. Está en un papel muy también, ¿qué tipo de papel es este, Néstor? Y pues también quisiera es como de cartonera, ¿no? Y está cogido, ¿no? Sí, es un tipo de papel reciclado elaborado con residuos de caña de azúcar. Le da ese color como marrón y que a nosotros siempre pues nos gusta, siempre es utilizado en nuestras ediciones. Bueno, entonces ya saben que pueden conseguir este libro de Rómulo Bustos especialmente por el Taller Blanco Ediciones en Oromo Café Librería, y quienes no se encuentran en la ciudad de Santiago de Cali pueden escribirle directamente a la página en Instagram al Taller Blanco Ediciones para adquirirlo. Sería muy lindo volver a coincidir con Rómulo Bustos en un futuro, ojalá que sea de forma presencial,
para que podamos hacer también un conversatorio más presencial con las personas que quieran leerte y que quieran escucharte. Y bueno, Rómulo, te agradecemos nuevamente de corazón pues por acompañarnos de forma poética en este encuentro, a Néstor y a la editorial también por gestar estos espacios y esperamos que puedan volver a coincidir y las invito también a que sigan Aquelarre Morada Ya, que pues justamente es mi proyecto cultural. Mi nombre es Valeria Flores y los espero en un próximo encuentro poético. Muchas gracias. De pronto, ¿quisieran decir alguna palabra? Bueno, agradecerte, Valeria, por tu bellísima conducción de esta conversación, por el bellísimo espacio y por supuesto agradecerle a Néstor por esa tarea maravillosa con el Taller Blanco. Me considero muy honrado de estar en el catálogo con este monólogo de Jonás. Gracias, Néstor. Y de mi parte, bueno, agradecido con Oromo Café, con Aquelarre, contigo, Valeria, y que pues han sido tan receptivos con nosotros, con nuestras ediciones. Y por supuesto, encantado de compartir nuevamente con Rómulo, con su poesía, y con los amigos del Taller Blanco que siguen pues nuestro trabajo desde hace ya unos 2 años. Chao. Hasta la vista.